afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Hola, buenas noches. Qué gusto de que nos volvemos a encontrar aquí en nuestra clase virtual de Biblia, hoy lunes 5 de febrero, con el tema de Pablo, apóstol de Cristo. Agradezco tu comprensión. Tuve un pequeño desajuste poco antes de comenzar la clase y me paniqué un poco. Perdóname, por favor. Y bueno, vamos a comenzar como todas nuestras sesiones haciendo alabanza a Dios, y te invito a que todos juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos, perdón, y decimos, perdón, permíteme tantito. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra clase de hoy la abrimos con una bella interpretación que está basada en el Salmo 69. Te voy a explicar ahorita un poco acerca de este salmo, pero antes que nada, le queremos pedir misericordia a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo para que nos acompañen esta noche como todas las noches y nos ayuden a entender con mayor claridad
todo lo que su palabra nos quiere dar a conocer, que estemos receptivos, que estemos al pendiente, que estemos muy listos para que su palabra anide en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos hacerla vida diaria y que dando ejemplo de congruencia podamos llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Recordemos que no solamente hablando podemos enseñar la palabra de Dios, sino que con nuestra actuación, con nuestra conducta, debemos demostrarlo todos los días. Bueno, el Salmo 69 que te puse ahorita es un salmo de lamentación, que es un salmo que si tú lo ves, es un salmo bastante extenso. De hecho, tiene 37 estrofas. Por lo tanto, lo que escuchamos, perdón, te repito, una inspiración sobre este salmo, resaltando pues el sentimiento que en él permea. Pero es un salmo que el rey David lo compuso y que se presume fue en los tiempos en que él, ahogado por la humillación que él sentía de sí mismo después de haber traicionado a Yahvé Dios, habiéndose apropiado indebidamente de Betsabé, la esposa de Urías, que aunque la llegó a ser su esposa, él también posteriormente, después de la muerte de Urías, pero nadie le quitaba el gran pecado que había cometido de haber mandado al frente a Urías para que encontrara fácilmente la muerte en el combate. Ya sabemos que las consecuencias de su pecado fueron grandes, porque por un lado el producto incestuoso de esa relación extramarital en un principio no pudo tener más que unos cuantos días de vida. Eh, Eso les causó a David y por supuesto también a Betsabé una profunda tristeza. Y en ese tiempo es cuando David, inspirado y, y pues apenado hasta la médula por todo lo que había hecho, la conducta que había tenido, suplica a Yahvé Dios su misericordia. Eh, es una lamentación que tiene además tiene otra connotación, porque fíjate que aunque no lo cita aquí en el canto, pero dentro del versículo 10 de este salmo, vas a encontrar una similitud, bueno, vas a encontrar, más bien dicho, no similitud, vas a encontrar una reflexión que la vamos a escuchar a través de los discípulos de Jesús, cuando él, después de haber lanzado a los vendedores del templo de Jerusalén, sus discípulos se acordaron de una estrofa que también David, Salmo, que dice, pues el celo por tu casa me devora, y si te insultan, sufro el insulto. Esta, esta alocución, en el caso de Jesús de Nazaret, por supuesto que no tiene nada que ver con la intención con que David lo cita. Recordemos que después de los profetas Daniel, Ezequiel e Isaías, que anunciaban ya los tiempos mesiánicos, que anunciaban que iba a llegar Jesús a este mundo, pues Jesús se convierte también por consecuencia en el siervo sufriente de Yahvé. Entonces, los discípulos trajeron a la mente este párrafo de este salmo, pero repito,
no solamente Jesús hace eco de este salmo, también David, y aparece en 2 o 3 salmos más esta misma expresión. Pero algunas personas llegan a confundirse y creen que este Salmo 69, el que se está lamentando es Jesús, pero no. En el Evangelio de Juan, ahí nos va a explicar ya con más detalle la connotación de esta expresión en boca de Jesús. Entonces, nada más no te quiero meter en camisas de 11 varas, pero sí te hago esa reflexión que David y su línea sucesoria, pues por ahí va a llegar el maestro, el rabí Jesús de Nazaret, por obra del Espíritu Santo y gracias a la siempre Virgen María, en su vientre se dio la encarnación de Jesús de Nazaret. Pero, repito, no tiene una relación directa lo que escuchamos ahorita con lo que Jesús de Nazaret va a expresar el día de su prendimiento después de la última cena. Pero, repito, lo que está escrito en ese párrafo 10 sí corresponde a lo que sus discípulos manifestaron cuando él lanzó a los vendedores del templo. Y la lamentación de David aquí la misericordia que implora, es también algo similar a la que el siervo de Yahvé, estando en el huerto de Getsemaní, imploró a su padre, pero de ninguna manera Jesús rechazaba el terminar su obra mesiánica por la cual había venido a enseñar la palabra en los tiempos de la plenitud de este mundo. Pero sí, también se dirigió a Dios Padre, y recordarás que en cierto momento decía, si puedes hacer que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que son condiciones y situaciones muy diferentes, pero en este salmo y en los otros que te he citado, obvio, tiene apoyo en escritos de profetas, en este caso de Isaías, que es el que cita textualmente estos 2 renglones, y se presta a una confusión para algunos. Pero ya una vez aclarado esto, pues tú no estás confundido y sabes cuál es el sentir que implica en este Salmo 69. Bueno, y también le pedimos a Jesús de Nazaret, además de nuestra adoración eterna y profunda a Él y a Dios Padre, que nos traiga esa paz tan deseada por todos y que solamente de la esencia de Dios y de la esencia de Jesús de Nazaret llega a nosotros con toda su magnificencia, que sea tan radiante que inunde nuestro corazón, y no solamente el nuestro, sino el de todos en este mundo, porque necesitamos de esa paz de Dios. Hoy más que nunca nos hace falta, porque las zonas de conflicto siguen encarnizadas en sus posiciones intransigentes y no vemos para cuándo deje de haber problemas en varias zonas del mundo. Principalmente la tenemos en mente Israel, tenemos en mente Ucrania, tenemos en mente otras regiones más en que hay violencia y necesitamos la paz para poder seguir adelante. Bueno, pues dicho lo anterior y agradeciéndote de nuevo tu paciencia, te quiero mostrar, ya conoces tú nuestro libro de respaldo de Pablo Apóstol de Cristo, del padre Salvador Carrillo Alday. Bueno, pues el día de hoy, apoyado un poco en las conclusiones que él tiene acerca de las primeras epístolas de Pablo, concretamente a la de Tesalonicenses, que empezamos a ver
la semana pasada nosotros, quiero complementar la idea de lo que estuvimos viendo y cerrar en los capítulos 5, que es donde nos quedamos, en el capítulo 5 de la primera epístola a los tesalonicenses. Pero el, para agarrar el ritmo que debe de ser, te quiero recordar que de esta primera, bueno, te quiero recordar que la grandeza enorme de esta primera y la segunda epístola a los tesalonicenses, la primera que fue escrita por el año 50, un año después de que se formó la comunidad de Tesalónica, y la segunda por el año 51, abarcan temas similares, pero con pequeñas diferencias que vamos a ver en la noche de hoy. Y la importancia capital de estas epístolas es que de las 13 epístolas eh, que de la mano de Pablo o de su escuela surgieron, la primera y la segunda en orden de antigüedad, comentamos, es Tesalonicenses. Y tenemos que tener la claridad que el primer evangelio, el de Mateo, perdón, el de Marcos, se dio a conocer en el año 64. Estamos hablando de prácticamente 14 años antes de que surgiera esta versión del Evangelio, de la buena nueva de Cristo, bajo la pluma de Marcos. Y te quiero, pues, reforzar que la importancia del mensaje que Pablo envía a los tesalonicenses es increíble porque maneja conceptos ya mucho más elevados que lo que era el simple querigma. Recordemos que la moneda, pudiéramos decir, de entrada para lograr el ganar adeptos para la Iglesia Cristiana Católica en todas las comunidades que fue formando Pablo, era básicamente el hablar del querigma, la muerte y resurrección de Jesús. Ya posteriormente, en el adoctrinamiento, en la catequesis que se le iba dando a los integrantes de la comunidad, poco a poco Pablo y sus seguidores van incluyendo otros aspectos relacionados con virtudes teologales, como aquí vemos en la página la fe, esperanza y la caridad, que aquí le dice amor porque son sinónimos. Caridad y amor es lo mismo. Y que ya van desarrollando una escuela con conocimientos de mayor alcance, de mayor cobertura, para que se vaya entendiendo la vida y obra de Jesús de Nazaret, que no podemos dejar de hacer un lado la conversión que Pablo tuvo, única, porque venía de parte de Jesús, y Jesús quiso que Pablo fuera una persona que de verdad, además de lograr una conversión en él, de ser perseguidor, a ser el primer propagador de la vida y obra de Jesús de Nazaret, además lo dotó de que gracias a la capacidad que tenía Pablo, a los conocimientos que él tenía, a la experiencia que había acumulado y sobre todo a su definitiva decisión de ser el apóstol de Cristo, como lo vemos, él desarrolló toda una teología basada en Jesús de Nazaret, en sus valores y en el Espíritu Santo que él nos presentó Jesús a todos los que le presentó a los discípulos primeramente, que sus apóstoles fueron nutridos en una manera
espléndida el día de Pentecostés y que gracias a la misericordia de Jesús permanece entre nosotros hasta el último día de los tiempos. Entonces, este Pablo va a ir desarrollando esa teología y muchos conceptos que él va a estar dando a conocer desde este año 50 dentro de la primera epístola a los tesalonicenses, la van a desarrollar después los cuatro evangelistas en diversos momentos de su narración, pero el fundamento escriturístico es de la mano de Pablo. Por supuesto, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo su guía. Pero repito, es algo increíble cómo va desarrollando desde esta primera epístola los conceptos teológicos que sustentan en gran parte nuestra fe. Y al decir eso hablo de tu fe, hablo de la mía, hablo de la de todos nosotros, que después de más de 20 siglos sigue teniendo vigencia y creo hoy más que nunca. Entonces, no perdamos la óptica de la grandeza de estas primeras epístolas. Bueno, dicho lo anterior, te recuerdo eh, que, que la comunidad de Tesalónica la desarrolló Pablo sobre el año 49, que después de eso Pablo sufrió mucho asedio, como ya venía desde algunas ciudades anteriores a esto, prácticamente después, hablamos de que después de en el desarrollo de su segundo viaje, cuando se funda esta comunidad, se desata una enemistad a muerte entre los judíos que rechazaban la buena nueva que propagaba Pablo, y no solamente eso, sino que lo asediaban y buscaban la forma de darle muerte o de involucrarlo en grandes problemas que le acarrearon cárcel, que le acarrearon apedreamientos sobre Pablo, que le acarrearon complots en su contra, difamaciones ante autoridades civiles, políticas y monárquicas, buscando el destruirlo. Pero este Pablo, como fiel apóstol de Cristo, porque él recuerda que él se autonombra apóstol, porque después de su conversión, él tiene la certeza de que así como Jesús envió a sus apóstoles, y la palabra apóstol significa misión, Pablo siente que él, la misión encomendada por Jesús de Nazaret de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y, por supuesto, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hace a él un apóstol igual que los 12 de seguidores que reclutó Jesús personalmente. Pero en el caso de Pablo, lo recluta Jesús, pero Pablo no lo conoce, nunca lo vio, tuvo visiones, pero nunca tuvo oportunidad de tener un acercamiento físico directo con Jesús de Nazaret. Bueno, entonces, ese asedio de los judíos hizo que después de fundar Tesalónica, él se fuera a Berea, Pablo, y de ahí se fue a Corinto. Y estando en Corinto, ahí poco más menos un año después de haber fundado la comunidad y de haberla dejado en manos de Silvano y de Timoteo primordialmente, porque había otros segundos de a bordo de Pablo ahí en Tesalónica, entonces le llevan las noticias acerca de cómo estaba la comunidad, cuáles eran las inquietudes que había, cuál era la percepción que tenían
acerca de cómo progresaban en el contacto entre los mismos integrantes de la comunidad. Y entonces Pablo, interesado, hace su carta, hace su epístola, y muy importante, desde esta primera epístola queda claramente marcado el estilo escriturístico de Pablo en sus epístolas. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a ver un poco más adelante que el propio Pablo va a poner sobre aviso a los integrantes de la comunidad de Tesalónica y posteriormente a las otras comunidades en las que él participó, que tengan cuidado de los falsos profetas y de los que se hacían llamar hasta Mesías, que eran farsantes y que no tenían ninguna autorización, no tenían ninguna verdad. Y parte del encanto para que ellos distinguieran esto fue la narrativa de Pablo, el estilo que fue siguiendo. Entonces, el plan de la epístola nos permite conocer los pensamientos del apóstol y sus inquietudes pastorales. Al decir pastoral, te quiero recordar que esta palabra de pastoral significa el poder desarrollar un estilo de vida. La fuente de la pastoralidad viene del propio Jesús de Nazaret. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, que si una se pierde va en búsqueda de ella, de la oveja perdida, que reconocen las ovejas su voz, y que pues es la puerta por donde las ovejas entran al reino de los cielos, al reino de Dios. Todo eso es Jesús de Nazaret para todos nosotros. Entonces, cuando escuchemos la palabra pastoralidad o pastoral, es lo mismo, esto va unido para que lo que ahí se expone forme en ti una forma de vida, que sea un código de conducta en ti, que sea un estilo que tú no solamente propagues, sino que lo cumplas, lo respetes, lo vivas, te engrandezcas en él, lo sientas con alegría y lo transmitas. Eso es la pastoralidad. Entonces, desde su primera epístola, Pablo, en este plan de la epístola, va a ser un hito porque esto va a marcar sus siguientes 12 epístolas más esta, dando en total 13. El saludo lo vimos. Es importante el saludo en que dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en unión con Dios Padre y el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz. Ya dijimos comentarios relacionados a esto. Por un lado, pues son la autopresentación de los que manejan la comunidad de Tesalónica, por un lado. Por otra parte, la unión de ellos con Dios Padre y con Jesucristo, con Jesús el Cristo. Dijimos que en esta primera epístola, raro, pero Pablo escoge la palabra Jesucristo en una sola palabra, las dos partes, el Jesús y el Cristo, cosa rara en él, pero así comenzó. Y la, la cita de que a vosotros gracia y paz, ¿de quién viene la gracia? Pues de Dios, de Jesús, y primordialmente a través del Espíritu Santo, porque en el momento de tu bautismo y desde los principios de la Iglesia Cristiana Católica, recibían las gracias teologales del Espíritu Santo. Y las gracias teologales, aquí las estás viendo en la lámina, es lo que aquí está reforzando en su mensaje Pablo, que después
continuó este Pablo con varias expresiones que, según el padre Carrillo Alday, nos resume en que la acción de gracias que Pablo les manifiesta a los tesalonicenses es precisamente a través de la fe, de la esperanza y del amor, y la elección de los propios tesalonicenses como ejemplo para las demás comunidades de la península griega, en los que los felicita y los invita a seguir siendo ejemplo ante todas las demás comunidades cristianas católicas, que haciendo resaltar que por el Espíritu Santo y con el poder persuasivo del propio Espíritu que por boca del propio Pablo escucharon en el Evangelio que les llevó, hace un estilo propio de vida y por lo tanto la invitación a esa docilidad al Espíritu Santo para perseverar. Que en el capítulo segundo, este Pablo, no por soberbia, sino por ejemplo, le cita mucho, le recuerda a los tesalonicenses que la eficacia de la palabra de Dios viene a través de haber escuchado el Evangelio y el estilo de vida que observaron en el propio Pablo y sus seguidores, todos los integrantes de la comunidad de Tesalónica, que ellos pudieron constatar sus intenciones y pudieron cerciorarse que el Evangelio que les proclamaban era de Dios y que por eso trabajaban día y noche ellos en darlo a conocer, que además la manera en que vivieron estando entre los tesalonicenses Pablo y continúan Silas y Timoteo es una manera digna, y que lo más importante de esa comunidad es la fe y la paciencia que entre ellos se vive, la fe en Jesús el Cristo, que por ser el reflejo de Dios es fe en el propio Dios, pero también la paciencia que entre ellos, integrantes de la comunidad, se tienen. En esa paciencia y en ese constante retroalimentación entre los propios integrantes de la comunidad. Por eso no descarta el manifestarles este Pablo que desea regresar a visitar Tesalónica, que tiene esa inquietud y que mientras él pueda cumplir ese sueño, que el Espíritu Santo le permita lograr este sueño, les recuerda que este Timoteo está al frente de la comunidad, de la comunidad cristiana católica. El apóstol no deja de hacer mención de que si no lo ha podido hacer de regresar, es por obra del maligno, por, por culpa de Satanás, que él ha frenado el plan que que él tiene de estar entre los integrantes de la comunidad. Entonces, no descarta este Pablo en ser claro, en hablar de quién es el maligno y hasta dónde llega su influencia, que no le permite regresar a Tesalónica por diversas razones, pero que sobre de eso él confía en el Espíritu Santo que le va a permitir regresar con ellos. Por lo tanto, les recuerda que este Timoteo está al frente de la misión y que les pide que tengan respeto por las decisiones que tanto Timoteo, Silas y nos cita aquí otras autoridades más dentro de la comunidad tienen para
poder checar la fe de todos ellos y para poder seguirles dando instrucciones y seguirles enseñando la palabra de Dios. Esto es importante porque no nos dice Pablo quiénes son, ni cuál era el nivel jerárquico, pudiéramos decir, dentro de la iglesia. Por ejemplo, sabemos que en Jerusalén estaba al frente Santiago, que Pedro comandaba la gran misión y que los que asistían en las labores de, perdón por la redundancia, asistencial, sobre todo a las viudas, eran los diáconos. Pero en el caso de la península griega y de todas las comunidades en Asia que se estaban desarrollando, no nos cita que fueran diáconos, pero sí cita que había autoridades que estaban al frente checando el desarrollo de la propia comunidad. Por lo tanto, que les pide que tengan respeto y acepten con humildad las observaciones que estas autoridades religiosas les hicieran. Y que esto va a poder lograr que ellos, imitando la conducta de Jesús, los lleve a ser santos. Recordemos que la santidad para Pablo y para todos, pero aquí estamos hablando de Pablo como maestro, nos hace ver que viene de Dios a través de la imagen de Jesús. Entonces, la palabra santo significa el imitar la conducta de Jesús de Nazaret, porque es el que conocimos, bueno, que nosotros el que conocemos por la palabra, y los integrantes de las comunidades de judías de Jerusalén, los que llegaron a ver, a escuchar la palabra a través de los labios de Jesús en las diferentes sinagogas, en las comunidades, en los discursos, en las interlocuciones que tuvo, pues entonces gracias a eso podían apreciar su conducta en Jesús y si tú lo imitabas, pues estás imitando una santidad, pero esa santidad viene de Dios. ¿Queda claro? Viene de Dios a través de Jesús, que el Espíritu Santo nos ayuda a que la tengamos y que por lo tanto el llegar a ser santos debe de ser el ideal que tengamos para poder, gracias a eso, más fácilmente poder llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, que Jesús nos obtuvo por su resurrección gloriosa y por su glorificación. Entonces, a partir de ese momento que se convierte en el Cristo, en el Salvador, en el Mesías, y que gracias a su misericordia nos hace hermanos de Él e hijos de Dios Padre, nos dio el derecho de poder llegar al reino de Dios si tú lo deseas, porque el desear, además de que lo quieras, te obliga a llevar una conducta para llegar a ser santo. Te lleva a tener un amor sublime por Dios, a tener un amor por tu prójimo y a seguir todo lo bueno que de Jesús aprendimos. En pocas palabras, eso es la santidad a la que se refiere este Pablo en su capítulo 3. Y ya en el capítulo 4 es la recomendación que este Pablo hace de que por esa santidad y por la caridad, que es el amor hacia el prójimo, transformen su vida y puedan llegar a tener un conocimiento pleno superior a los
gentiles que no conocían a Dios, que no conocían a Jesús y que ahora, gracias al Evangelio por ellos propagado, lo conocen, y que también esto está por encima del rechazo de los judíos que no aceptan el querigma de Jesús, a pesar de que él era el verdadero Mesías. Ese rechazo a la mesianidad de Jesús está por encima de, está sin lugar a dudas, claro, de que los judíos no lo aceptaron. Y por lo tanto aquí Pablo les invita a que sigan ellos cultivando esa forma de vida comunitaria que sea superior a la ignorancia de los gentiles no convertidos y superior al rechazo de los judíos renegantes de la mesianidad de Jesús. Pues claro, eso es lo que se pretende, y gracias al don del Espíritu Santo es la única manera en que se puede lograr. Por lo tanto, Pablo hacía oración a favor de los que estaban al frente de la comunidad, de Silvano, de Silas, de Timoteo y de otros más, y al mismo tiempo hacía oración por los integrantes de la comunidad de Tesalónica, independientemente de que él manifestaba su deseo de regresar. Después, ya poco antes de que haga la exhortación, bueno, más bien dicho, hace dos tipos de exhortaciones. Una, a que continúen con la vida de gracia. Y la otra van a ser las exhortaciones finales. Vamos a recordar ya lo último que vimos del capítulo 4, ya basándonos directamente en la Biblia, para poder cerrar ese capítulo 4 y 5 de la primera epístola. Pero nada más voy a empezar a leer dentro del capítulo 4 de la epístola a partir del versículo 13, porque lo demás ya lo estuvimos viendo. Dice: hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios se llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Hago una pausa. Al decir como palabra del Señor se refiere a Jesús de Nazaret. Al hablar sobre los muertos, esto viene porque le manifestaban a Pablo, Timoteo, que había un descontrol, un desconcierto con relación a qué pasaba con los muertos que habían partido de este mundo antes de que fuera la resurrección de Jesús. Entonces había la duda para ellos de quiénes eran los primeros cuando llegara la parucía de Jesús en llegar al reino de los cielos, si los que estaban vivos o los que habían muerto antes de la resurrección de Jesús. Por eso esta inquietud que tenían. Y Pablo continúa, dice: nosotros, los que vivamos, o sea, él se incluye entre los que van a estar vivos en la parucía. Y quiero hacer un paréntesis. Esta confusión que existía es natural por un motivo. ¿Qué sucedió después de la resurrección de Jesús? Que por 40 días se les estuvo apareciendo a sus discípulos apóstoles, a otros más que él quiso aparecérseles, y seguramente a muchos más que no están narrados en la Biblia. Pero entonces ellos pensaban que en ese corto intervalo de 40 días él resucita y hay apariciones,
Entonces, cuando dentro de las promesas y dentro de las esperanzas de que va a haber que va a haber, no que querime, perdóname, de que va a haber una parucía, que va a haber una segunda venida de Cristo, pero ya con toda la gloria y el esplendor. Muchísimos de ellos pensaban que iba a ser un evento casi inmediato, que ellos iban a ser testigos de esa segunda venida. E incluso hasta Pablo en ciertos momentos llegó a pensarlo. Por esa razón surge esta inquietud. Y entonces Pablo, por eso cita, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, acompañado de una voz de arcángel y del sonido de la trompeta de Dios. Entonces, los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos en el encuentro con el Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolados, pues, mutuamente con estas palabras. Explico, en aquellos tiempos, entre los judíos, la narrativa apocalíptica era muy común. Estas menciones de que con las trompetas se iba a dar el anuncio que va a venir con sus ángeles, Cristo, era una manera común de narrativa para poder hablar sobre la segunda venida del Señor. Tan es común y tan es definitiva que fíjate, el libro del Apocalipsis es el de los últimos libros que se escribieron en la Biblia, o sea, que integran la Biblia. El Apocalipsis se presume fue escrito entre el año 95 y el 100 por la escuela de seguidores de Juan el Evangelista, pero se le conoce como el Apocalipsis de San Juan. Bueno, te digo que fue de los últimos. Quiero acabar este comentario. El último libro que se escribió fue el Apocalipsis. Sin embargo, no es el último libro que fue reconocido dentro del canon bíblico. Hay un libro que se escribió por el año 68 que hasta después fue el último libro que se aceptó para que formara parte del canon bíblico. Y este libro último en aceptarse es la epístola a los hebreos, que por cierto, algunos creen que fue escrita por Pablo, pero no fue escrita por Pablo. No hay una evidencia. Tampoco se sabe quién la escribió exactamente. Se presume que pudo haber sido un sacerdote judío que, convertido al cristianismo católico, desarrolló el libro de la epístola a los hebreos, preciosa, es preciosa, ojalá y algún día podamos estudiarla, porque es Cristo, sacerdote eterno, en pocas palabras. La epístola se llama a los hebreos, pero el fundamento es Cristo, supremo y eterno sacerdote. Entonces, te repito, ese libro de epístola a los hebreos es el último en ingresar al canon, pero en escribirse es el Apocalipsis, que ahí en el Apocalipsis de San Juan se desarrolla mucho este estilo apocalíptico que aquí Pablo nos está dando a conocer. Entonces, además de que Pablo tenía mucha
mucha preparación, nos ilustra en esta narrativa en algo que va a ser expuesto por la escuela de San Juan prácticamente casi 50 años después. Entonces te digo, Pablo es cosa única, es algo extraordinario. Bueno, ya en el capítulo 5, que es en donde nos quedamos la semana pasada, dice, en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo es paz y seguridad, entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no escaparán. ¿De quién son estas palabras que cita Pablo? De Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos y a sus apóstoles con relación a la parucía, la segunda venida, tal cual, que estén preparados, porque si tú estás preparado, citaba de una manera coloquial y sencilla, tú no vas a permitir que el ladrón entre a tu casa. Si estás tú alerta, no te va a sorprender, pues igual va a ser el día de la segunda venida gloriosa de Cristo, lo que desde entonces se identifica como el día del Señor. No te vayas a confundir, hay dos manifestaciones que relacionamos con el Día del Señor. La primera y más común es la celebración que los domingos hacemos de la liturgia eucarística, porque es el Día del Señor, porque es el día domingo, el día que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. Entonces, recuerda, entre los judíos, desde antiguo, celebraban ellos y siguen celebrando el Shabbat, y para ellos el día de Yahvé, el día de Adonai, el día de Elohim, es el día sábado. Ya posteriormente, con la muerte, sepultura y gloriosa resurrección de Jesús, para nosotros, los cristianos católicos, es el domingo, el día del Señor. Pero la otra manifestación del día del Señor será la segunda venida de Cristo, ya con toda la gloria y poder para a este mundo. La segunda, el día de la parucía. Eso es lo que desde dentro del judaísmo y dentro del cristianismo, al unísono, lo identificamos como el día del Señor. Para los judíos, probablemente esa fecha coincida con el reconocimiento de ellos al Mesías que rechazaron en la persona de Jesús. Para nosotros es la reivindicación de que Él es el Señor, el unigénito de Dios, el siervo doliente de Yahvé, el siervo sufriente de Yahvé, el Hijo del Hombre, nuestro Mesías y Señor. Pero para todo mundo, ese es el día del Señor por todos esperados. Bueno, continúo, pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que en ese día os sorprenda como ladrón, lo que estábamos diciendo. Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Y dónde un sinónimo de luz? El día. Bueno, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Esto es una alusión a que los vicios y las malas costumbres te hacen vivir en la oscuridad, y la sobriedad, la sencillez, el vivir como Jesús vivió,
es hacernos hijos del día, hijos de la luz. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad. La coraza es tu armadura, con el yelmo de la esperanza de salvación. El yelmo es esa parte, esa careta que tú te acuerdas de las armaduras de todos los caballeros templarios y de todo lo que ves en películas, y se cubrían los ojos con una protección. Ese es el yelmo, o sea, para que puedas ver, pero que no te lastime. Entonces, repito, dice, seamos sobrios, revistámonos la coraza de la fe y de la caridad y el yelmo de la esperanza, relacionado todo esto con las virtudes teologales. La esperanza de salvación. Dios no nos ha designado para la ira, entendiéndose aquí por ira la condena. O sea, aquí nos está dando a entender que Dios es misericordioso y no nos viene a condenar, ni tampoco Jesús, pero que lo que nosotros hagamos por no cumplir su palabra, obvio, eso nos puede acarrear una condena propiciada por nosotros. Pero en aquellos tiempos se manejaba la expresión de ira. Por eso dice, Dios no nos ha designado para la ira, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que velando o durmiendo, vivamos juntos con Él. Por eso, confortaos mutuamente y daos buen ejemplo los unos a los otros, como yo lo hago, como yo lo hacía con ustedes. Yo lo hacéis, dice aquí, pero es lo mismo. O sea, que imitemos el estilo de vida que Pablo y sus ayudantes, Silas, Timoteo, les están ilustrando. Y ya en las continúa diciendo, os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, lo que te decía, no son diáconos, pero había más gente trabajando junto con Timoteo y Silas. Os presiden en nombre del Señor y os amonestan. Tenedlos en la mayor estima y amadlos por el trabajo que realizan. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que reprendáis a los que viven desconcertados, animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Que nadie devuelva a otro mal por mal. Antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Esto es importante. O sea, no te dice Pablo que te quedes con la boca callada cuando veas algo que no debe de ser, pero cuidado en la forma en que lo señales, que debes de ser cauto, que debes de ser prudente, pero sí señalar. Y con amor, con compasión, buscar que la persona que está haciendo algo incorrecto dentro de tu comunidad lo corrija. Esto lo seguimos viendo en nuestros días, no me digas que no. Entonces, y se nos olvida esta recomendación, no la tomamos en cuenta. Señala, pero sé prudente. Estad siempre alegres, otra de las características que nos pide Pablo. Un cristiano que no está alegre no es un cristiano. El Papa Francisco nos lo recuerda cada rato. O sea, un cristiano vive contento, vive con la esperanza de la vida en Dios y eso implica estar alegre. No tienes por qué ser alguien insensible o algo que no demuestre las emociones y que éstas sean de alegría. Orad constantemente, dad gracias por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de nosotros. No extingáis al Espíritu,
No desprecéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de mal. Pablo aquí está reforzando nuestra idea de que no extingáis al Espíritu. ¿A qué Espíritu se refiere? Claro que se refiere al Espíritu Santo, pero para los de la comunidad, ese Espíritu era el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, que no descuidemos el tender a la santificación, porque eso es el Espíritu, es la esencia de Dios, la misma que es de Jesús, y por lo tanto los debemos de imitar. No extingamos el Espíritu, abstengámonos de todo tipo de mal. Y viene aquí su último ruego y despedida de Pablo. Dice, que Él, el Dios de la paz, os haga plenamente santos, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, y Él es quien lo llevará a cabo. Te hago un comentario. Esta expresión de que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, es la única ocasión en que Pablo lo va a citar en alguno de sus epístolas, porque el alma dentro de los judíos era tu esencia y el cuerpo era la carne y la sangre. Pero Pablo, dando una catequesis poco a poco, elevándola, nos cita aquí en tres partes. Espíritu, que ya dijimos que es el espíritu, la imitación de Dios, tu alma, que es tu esencia, y el cuerpo, que el cuerpo es tu sangre y la carne, para que entendieran todos ellos y pudieran comprenderlo mejor. Y cierra Pablo diciendo, hermanos, orad también por nosotros. Saludad a todos los hermanos con el beso santo. Os pido por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Esto de saludar a todos, ¿se entiende? El beso santo era la manera entre las comunidades cristianas católicas iniciales y por muy buen tiempo, era muy común que te saludaras de beso con los demás integrantes de la comunidad. Pero hace la aclaración, el beso santo, o sea, no es un beso con otra intención. Así como hoy en día muchos nos saludamos de beso en la mejilla sin ningún otro afán, pues desde entonces estaba ya esa costumbre dentro de la comunidad y era algo bien visto cuando no tenía una mala intención, como sigue siendo ahora vigente. Y esto de que os pido que esta carta sea leída, esto se presume que es el inicio. Esta carta que Pablo redactó era para que también se leyera en la comunidad y se cree que de ahí viene el complemento de las lecturas de la liturgia de la palabra dentro de la celebración eucarística. Hoy en día, tú ves que el domingo hay dos lecturas, una de las epístolas o de algo similar, otra del libro de profetas o algo así, y el salmo, independientemente del evangelio, la buena nueva. Bueno, pues se supone que esta inclusión que pedía Pablo de que se leyera esta carta fue lo que dio origen a que se fuera complementando esa liturgia de la palabra en sus tiempos iniciales. Bueno, posteriormente, unos meses después, vuelve a enviar Pablo otra segunda carta a los tesalonicenses. Algunos creen que esta epístola fue redactada por algunos de sus seguidores, pero no hay una prueba contundente y presumiblemente es de la autoría también de Pablo y también describió desde Corinto en el año 51.
Es muy similar al anterior, pero hay algunas pequeñas diferencias porque, repito, poco a poco Pablo va transformando a los integrantes de la comunidad, tanto en catequesis como en esta segunda epístola, empieza a meter más aspectos morales. Y es muy importante. Si tú te pones a reflexionar, el catecismo de la Iglesia Católica, que fue el encargado el extinto Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, tiene 4 tomos y y los primeros tomos nos hablan bueno, el primer tomo de lo que creemos, todo lo que es lo que profesamos los domingos en la liturgia. El segundo tomo te habla de los sacramentos. Bueno, porque te dice lo que crees, lo vives. El tercer tomo dice lo que vives, lo, ay, ¿cómo te diré la expresión? Lo que vives también, bueno, lo sostienes, porque el tercer tomo habla de la moral y el último tomo te habla de las oraciones. Bueno, pues todo esto, el desarrollo, parte de en mucho de las bases que Pablo empieza a poner en esta epístola, porque empieza a meterse a juicio sobre la moralidad de los integrantes de la comunidad. Saluda Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en unión con Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo un poco más amplio que en la primera carta. Lo va puliendo. Y aquí cita de nueva cuenta la gracia que viene por el Espíritu Santo y la paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Después, otra vez, siguiendo su esquema, acción de gracias. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros, lo que decimos, lo que nos hace falta hoy en día a las comunidades. Antes no era así y velaban porque se diera. Pablo aquí nos está dando muestra de esto. Hasta tal punto es así que nosotros mismos os mencionamos con orgullo en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe que demostráis en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. ¿Cuáles persecuciones? ¿Cuáles tribulaciones? Pues había algunas propiciadas por los judíos, otros en que inmiscuían autoridades romanas y querían hacerlos ver a los cristianos católicos como alborotadores en contra del imperio. Entonces, a eso se refiere Pablo en estas persecuciones y tribulaciones. Continúo, porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea que Dios, a quien te haga daño, él de una forma u otra, el que te dañó, va a sufrir también daños, porque pues así son las cosas. Dios protege a su gente, Dios te protege a ti. Jesús está contigo siempre. Y a vosotros los atribulados, concederos el descanso junto con nosotros. Cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Aquí ya Pablo separa Señor y Jesús, y así va a seguir en todas sus demás epístolas. Aquí la llama de fuego, por un lado, es una manifestación como de una teofanía. Recordarás que en las teofanías, que es la manifestación de Dios, se da con diversos símbolos y el fuego es uno de ellos. Y entonces aquí hace la aclaración
Dios tome venganza de los que no lo conocen y de los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. O sea que todo tiene una compensación y quien no crea, pues va a pagar las consecuencias. Continúa, dice, estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día a ser honrado por sus santos y admirado por todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Aquí se está refiriendo Pablo a la parucía, pero quiero hacerte un hincapié muy importante. ¿Qué nos dice Pablo aquí acerca de los que asedian y que van a recibir tribulaciones? Sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué pensamos nosotros del infierno? Muchos conceptos distintos, pero en el fondo, la esencia, ¿qué viene siendo un infierno? El que estés alejado de Dios por toda la eternidad, el que no puedas gozar de su gloria, el que no puedas gozar de su amor, el que por nunca puedas tener la gracia de su misericordia después de que abandones este mundo terrenal. Eso es en esencia el infierno. No deseo que ninguno de nosotros lleguemos ahí y por eso debemos esforzarnos por tender a ser santos. Bueno, rogamos en todo tiempo por vosotros con este fin, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado gracias a vosotros y vosotros gracias a Él, conforme al don gratuito concedido por nuestro Dios y el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a su Padre cuando estaba próximo a morir en la cruz? Padre, glorifícame como yo te glorifico a ti. Aquí está diciendo Pablo algo con relación a nosotros, que nosotros seamos glorificados gracias a la glorificación que le damos a Él, al Señor Jesús, a nuestro Mesías. En el capítulo 2 dice, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no permitáis que vuestro ánimo se altere por cualquier cosa, ni os alarméis con ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que el día del Señor es inminente, que nadie os engañe de ninguna manera. Lo que te decía, Pablo, con su estilo y con la forma en que está haciendo las cosas, veladamente nos está invitando a que reconozcas sus escritos y no te dejes engañar por los falsos mesías que andan propagando ahí cuestiones distintas a lo que marca nuestra fe y nuestra Iglesia Cristiana Católica. Entonces nos pide que que estemos alerta de todo lo que leamos. Y eso también nos cala a nosotros, ¿eh? Nos atañe a nosotros. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, al extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse a sí mismo Dios. Aquí, date cuenta, nos está hablando de lo que va a ser en la parucía, pero esto es algo que se está desarrollando poco a poco. Aquí nos hablan de la apostasía. La apostasía es que reniegues de tu fe, y el renegar de tu fe puede venir
por diversos motivos, porque abiertamente lo declares, porque te apartes y aunque no lo declares, o porque no creas en nada de las verdades de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Los paganos, los agnósticos, los herejes, todos los que no conocen la verdad, pero los que la conocen y reniegan de ella o no viven conociéndola, eso es la apostasía. Y nos habla de tres hombres perfectamente señaladas: el impío, el hijo de la perdición, el adversario. ¿Quién es el adversario? Satán, el maligno, que se alzan contra todo y que llevan el nombre de Dios hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse a sí mismo Dios. Tristemente, Satanás, la principal habilidad que tiene es que muchos creen que no existe. Esa es su principal arma. Cree tú que me estás oyendo que no existe el demonio y él poco a poco se va a ir haciendo de ti y no te vas a dar cuenta. Y eso es la manera de que con discreción pasa entre todos nosotros, pero va dejando huella y nos va transformando al grado de que podemos, si nos descuidamos, llegar a ser nosotros mismos impíos, hijos de la perdición, y convertirnos en seguidores del adversario. Ese adversario que se ostenta y se hace pasar como Salvador, que se hace pasar como Dios, pero no lo es un ángel caído que, no aceptando su condición de espíritu superior a los hombres, pero espíritu a fin de cuentas e inferior a Dios y a Cristo Jesús, pretende engañarnos. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Entonces, fíjate, perdóname, me quiero quedar aquí, no continuar más porque ya queda un poco más por ver de esta segunda carta, pero este punto que estamos tocando es sumamente importante. Pablo ya nos estuvo poniendo alerta con los falsos mesías, con los falsos profetas. Y eso se dio en aquellos tiempos y se ha seguido dando a través de toda la historia. Y si nuestro mundo está como está, es porque el maligno se sigue haciendo presente entre nosotros. Y muchas veces, dentro de las señales que en aquellos tiempos le pedían a Pablo y que creo muchos de nosotros a veces esperamos ver, luego decimos, pero ¿cuáles son esos signos? Lucía, ¿cómo se va a manifestar esa segunda llegada gloriosa de Jesús, de nuestro Cristo y Señor? Y queremos que todo se vaya dando como por arte de magia y como si fuera ¿qué te diré? Un guión de una obra. Ah, pues va a pasar esto y después esto y después esto. Y nos perdemos en estar distinguiendo esos signos que nos alerten de que, ay, ahora sí ya viene, hay que estar al pendiente, hay que estar alertas. Discúlpame, pero no es así. La apostasía y eh, falsos, estos tres falsos y detestables hombres, te repito, el hombre impío, el hijo de la perdición y el adversario, están entre nosotros y están en este mundo y son en una manera o en otra los que ocasionan todos los problemas que tenemos de ausencia de paz, de, de agresión, de separación, de odio entre las mismas sociedades, de odio entre las distintas clases sociales, de odio entre porque unos piensan de una forma y otros piensan de otra, y no tenemos la tolerancia de aceptar a los demás y que seamos aceptados. Todo esto son manifestaciones de que esos signos
los estamos viviendo. Eso no quiere decir que a lo mejor el día 15 de febrero ya se dé la segunda venida. Nadie lo sabe. Recordemos que ni Jesús lo conoce, solamente Dios Padre. Mucho menos lo iba a saber Pablo y mucho menos iba a engañar diciendo esto va a suceder así de esta manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el maligno y todos sus secuaces, toda la legión de sus ángeles caídos, andan sueltos y andan buscando cómo seducirnos. Y son los que hacen que lo que veamos como un momento de placer, un momento de euforia incorrecto fuera de las normas y las conductas que nos pide Jesús, lo veamos como algo sin consecuencias y que pensemos que confesándonos nada más o que pensamos que hay que por una indulgencia que tenemos puedo seguir haciendo esto sin ninguna consecuencia, estamos equivocados. O sea, hay que tener mucho cuidado. Somos asedio del maligno a través de todas sus fuerzas y tiene la gran habilidad de que nos hace creer de que no existe, de que todo está en paz, de que todo es vida y dulzura. Y por esa vida y dulzura nos va arrastrando a las malas consecuencias. No lo deseo para nadie, ni para ti, ni para nadie, ni para mí, y deseo que tengamos la prudencia de, así como Pablo nos los está manifestando aquí desde el año 51 de nuestra era, estamos en el año 2023 y seguimos cayendo en todas las seducciones del maligno y estamos sin querer propiciando que esos signos se aceleren. Bueno, pues nos queda poco de ver de esta segunda epístola. Vamos a concluir la próxima clase. Probablemente comencemos con alguna otra más, pero le agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos haya acompañado como siempre en nuestra reunión y le rogamos que como Pablo pide, seamos perseverantes en la fe, tendamos a buscar la salvación y que vivamos la gracia del Espíritu Santo y la fe en Dios Padre y en Jesús nuestro Señor. Disculpa que por el atraso quizás no acabamos ahora, pero preferible que vayamos poco a poco, pero entendiendo bien la grandeza de estas epístolas de Pablo. Bueno, pues deseo que tengas una agradable semana, tú y toda tu familia, una bendecida noche y que si Dios permite el próximo lunes tengamos la gracia de volvernos a encontrar para continuar con este apasionante tema. No dejes de mandar constancia de tu presencia y te voy a poner esta canción de cierre. Gracias por estar conmigo y que tengas buena noche. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para
casa, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera,